Tu amada abuela, convertida ahora en una presencia luminosa entre ángeles guardianes y mensajeros celestiales, se acerca con una fuerza imposible de ignorar. Su energía atraviesa los velos del tiempo y revela que la emboscada espiritual preparada contra ti ha quedado reducida a cenizas. El amor que sembró durante su vida se transformó en una capa sagrada de resguardo, una cobertura mística tan poderosa que confundió a quienes vigilaban tus pasos desde las sombras. Aquellos que creían tener control sobre tu destino ahora caminan a ciegas, incapaces de encontrar el camino hacia ti, mientras las fuerzas divinas levantan un muro invisible que separa tu alma de toda intención oscura. Una sensación extraña invade este instante. El ambiente se vuelve pesado y las cartas parecen estremecerse como si quisieran hablar antes de que sea demasiado tarde. Hay una presencia vinculada a tu sangre, a tu historia familiar, que empuja los límites entre los mundos para entregarte una advertencia urgente. No se trata de una coincidencia ni de una simple intuición. Es un mensaje que llega desde donde habitan los recuerdos, los ancestros y los espíritus protectores que jamás dejaron de observarte. La primera señal aparece con una intensidad inquietante. Revela que sobre tu nombre fue levantada una operación oscura, una de esas maniobras que mezclan entierros, amarres energéticos y rituales realizados con la intención de detener el avance de una persona destinada a crecer. Todo apunta a que quisieron congelar tus oportunidades, cerrar puertas que debían abrirse y sembrar obstáculos invisibles en cada proyecto que intentabas construir. La energía que percibo muestra una intervención cargada de resentimiento, ejecutada por personas que no soportaban observar cómo tu luz comenzaba a destacar por encima de la suya. Durante mucho tiempo pudiste sentir que algo no encajaba. Los planes se derrumbaban cuando parecían seguros, las oportunidades desaparecían en el último instante y el dinero parecía escaparse de tus manos sin explicación lógica. Era como si una niebla extraña cubriera cada camino que intentabas recorrer. Mientras tú luchabas por mantenerte en pie, ciertas personas observaban en silencio esperando ver tu caída definitiva. Lo más perturbador es que algunas de ellas aparentaban cercanía mientras ocultaban intenciones completamente diferentes detrás de sonrisas y palabras amables. Pero ahora la visión cambia de manera radical. Lo que parecía una sentencia irreversible comienza a fracturarse. Los ángeles custodios muestran símbolos de ruptura, cadenas quebradas y sellos destruidos. Las energías que intentaron sujetarte están perdiendo fuerza porque una protección superior ha intervenido en el momento exacto. Lo que fue preparado para arrastrarte hacia la escasez está siendo devuelto al vacío de donde surgió. Los mismos caminos que parecían bloqueados empiezan a mostrar grietas por donde vuelve a entrar la abundancia, la claridad y la oportunidad. Y mientras esta revelación toma forma, percibo que San Miguel y San Gabriel observan atentamente a quienes reciben este mensaje. Susurran que cada palabra escuchada con fe fortalece el puente espiritual que conecta este conocimiento contigo. Por eso muchos sienten el impulso de dejar un decreto en los comentarios, marcar un me gusta como símbolo de aceptación energética y declarar que ninguna sombra tiene autoridad sobre su destino. No es un gesto vacío, es una manera de confirmar ante el universo que estás dispuesto a recibir la verdad que durante tanto tiempo permaneció oculta. Porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. La presencia de tu linaje insiste en mostrar que la historia no termina con la destrucción de ese ataque. Hay nombres, secretos y acontecimientos que permanecieron ocultos durante años y que están comenzando a salir a la superficie. Lo que descubrirás podría cambiar para siempre la forma en que entiendes todo lo que ocurrió a tu alrededor. Por eso si ya estás suscrito solo deja escrito el decreto que hoy San Miguel te entrega, mi camino se abre y ninguna energía puede detener mi destino. Al finalizar esta canalización accede al ritual de limpieza que se encuentra en la descripción, y quienes aún no forman parte de este canal deben unirse, porque así lo solicitan San Miguel y San Gabriel para mantener abierto este flujo de mensajes celestiales por orden divina. La trama oculta que rodea esta historia se vuelve todavía más inquietante cuando surge una nueva revelación entre las cartas. Una energía perturbadora comienza a manifestarse y deja al descubierto una antigua sombra relacionada con conflictos de sangre, divisiones familiares y secretos enterrados durante generaciones. Todo indica que hubo una influencia oscura alimentada por resentimientos profundos, una fuerza que creció en silencio mediante promesas ocultas, juramentos jamás confesados y maniobras espirituales diseñadas para fracturar los lazos que debían protegerte. Mientras observo esta señal, aparece con intensidad la figura de un familiar distante, alguien que durante años ocultó sus verdaderas intenciones detrás de palabras dulces y aparentes muestras de afecto.
La visión muestra a un hombre acostumbrado a las dobles caras, experto en sembrar expectativas falsas y alimentar ilusiones que jamás pensaba cumplir. Movido por una rivalidad enfermiza, manipuló conversaciones, distorsionó recuerdos y colocó dudas en los corazones de quienes compartían tu apellido. Su objetivo era convertirte en el centro de sospechas, alejándote poco a poco de quienes alguna vez confiaron en ti. Lo más doloroso fue observar cómo personas que habían compartido momentos importantes comenzaron a mirarte con desconfianza. Las reuniones familiares se transformaron en escenarios cargados de tensión silenciosa, comentarios disfrazados de bromas y miradas capaces de atravesar el alma. Cada mentira lanzada contra tu nombre actuó como un pequeño amarre energético destinado a desgastar tu fortaleza emocional. La confusión llegó a ser tan intensa que en algunos momentos incluso llegaste a cuestionar tu propia percepción de la realidad, sintiendo que caminabas sola por un corredor interminable de incomprensión y aislamiento. Pero aquí ocurre algo extraordinario. La presencia protectora de tu ancestro espiritual se manifiesta con una fuerza imposible de contener. Veo cómo su luz atraviesa capas de oscuridad, rompe cadenas invisibles y deshace antiguos entierros energéticos que habían sido preparados para sostener la discordia dentro de tu linaje. Los ángeles guardianes se posicionan alrededor de tu camino como centinelas celestiales, mientras mensajeros divinos comienzan a mover acontecimientos que nadie podrá detener. La protección que te rodea ahora posee una intensidad pocas veces vista en una lectura de esta naturaleza. Es como si una muralla de fuego sagrado hubiera sido levantada alrededor de tu destino. Cada traición enviada hacia ti rebota contra esa barrera espiritual y regresa convertida en revelación. Los secretos empiezan a escapar de sus escondites, las máscaras comienzan a caer y quienes trabajaron desde las sombras descubren que ya no pueden ocultar la verdad. Percibo además que San Miguel y San Gabriel observan este momento como un punto decisivo dentro de tu historia. Por eso muchas personas sienten el impulso de escribir un decreto de protección en los comentarios y dejar su apoyo a través del me gusta, porque según muestran los mensajeros celestiales, cada acto realizado con fe fortalece el canal energético que conecta esta revelación con quien está destinada a escucharla. Es una forma de declarar ante el universo que ninguna intriga familiar, ningún amarre oculto y ningún pacto oscuro tendrá autoridad sobre el propósito que los ángeles han reservado para ti. Y mientras esta energía continúa desplegándose, la verdad avanza como una tormenta imposible de detener. Quienes intentaron convertirte en la víctima de una historia fabricada están comenzando a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Lo que durante años permaneció escondido detrás de rumores, manipulaciones y falsas apariencias está emergiendo poco a poco hacia la superficie, colocándote en una posición completamente distinta. Porque donde antes existía humillación, ahora surge reconocimiento. Donde antes hubo aislamiento, ahora parece claridad. Y donde intentaron construir tu caída, los guardianes celestiales están preparando el escenario para tu reivindicación definitiva. La energía se vuelve todavía más extraña cuando emerge una señal que destapa un secreto que permaneció oculto durante demasiado tiempo. Lo que estaba enterrado bajo capas de silencio comienza a salir a la superficie y muestra la huella de una influencia oscura relacionada con bloqueos persistentes, agotamiento inexplicable y una pesada sensación de estancamiento que parecía perseguirte sin descanso. La visión revela que la carga no llegó de manera directa ni evidente. Fue introducida de forma discreta, aprovechando la confianza que depositaste en una persona que ocupaba un lugar privilegiado en tu vida, alguien a quien considerabas parte de tu propia familia del alma. La traición fue tan profunda que durante mucho tiempo jamás imaginaste su origen. Veo una energía contaminada infiltrándose lentamente, extendiendo una sombra de cansancio sobre tus pensamientos y debilitando tu fuerza interior. Cada día parecía comenzar con un peso imposible de explicar. Tus proyectos perdían impulso, tus sueños se volvían más difíciles de alcanzar y una sensación constante de agotamiento se instalaba en tu cuerpo como si una fuerza invisible absorbiera cada fragmento de vitalidad que intentaba recuperar. Lo más inquietante es que mientras tú buscabas respuestas, preguntándote por qué nada avanzaba como debía, ciertas personas observaban en silencio los resultados de aquello que habían provocado. La imagen que aparece es perturbadora, una extracción energética constante, una especie de vampirismo espiritual alimentado por envidias antiguas, resentimientos ocultos y oscuros amarres destinados a debilitar tu brillo natural. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y cada momento de desesperanza parecía fortalecer a quienes deseaban verte apagada. Pero en este punto la historia cambia de manera abrupta.
Una presencia poderosa irrumpe desde los planos superiores y rompe el silencio que había permanecido sellado durante años. La energía de tu madre se manifiesta con una intensidad conmovedora, atravesando dimensiones para hacerte saber que jamás estuvo ausente. Su voz espiritual resuena como un eco victorioso entre los mundos, anunciando que una intervención divina ya se encuentra en marcha. Lo que ella muestra es extraordinario. Veo una estructura luminosa descendiendo desde las alturas, rodeada por ángeles guardianes, mensajeros celestiales y seres de luz que trabajan incansablemente para restaurar aquello que intentaron arrebatarte. Esa frecuencia sagrada comienza a deshacer antiguos amarres, a romper residuos energéticos acumulados y a destruir las huellas dejadas por entidades parasitarias que habían permanecido adheridas a tu campo espiritual. Es como si una tormenta de fuego celestial barriera todo rastro de oscuridad que alguna vez intentó reclamar espacio dentro de tu destino. Las cargas empiezan a desprenderse una tras otra. Los bloqueos se fracturan. Las sombras retroceden. Los entierros energéticos pierden fuerza. Lo que antes drenaba tu entusiasmo ahora se desvanece ante una vibración imposible de contener. Tu energía regresa gradualmente, tu claridad mental comienza a despertar y una nueva sensación de poder personal empieza a ocupar el lugar que durante tanto tiempo estuvo dominado por la confusión. Percibo además que San Miguel y San Gabriel observan atentamente este momento de restauración. Por eso muchas personas sienten la necesidad de escribir un decreto de renacimiento espiritual cuando escuchan estas palabras, porque los mensajeros divinos muestran que cada afirmación realizada con fe fortalece la conexión con esta revelación. También indican que quienes acompañan el mensaje con su apoyo y su energía positiva activan un canal de conocimiento que permite que las bendiciones encuentren caminos más claros para manifestarse en sus vidas. Y mientras esta limpieza continúa expandiéndose, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Quienes intentaron apagar tu luz jamás imaginaron que terminarías levantándote con una fuerza mucho mayor. Lo que parecía una derrota silenciosa se está transformando en una resurrección espiritual. Aquellos que celebraron tu cansancio ahora observan cómo recuperas tu brillo. Quienes pensaron que podían debilitarte descubren que cada prueba terminó convirtiéndose en combustible para tu transformación. Porque la protección que te rodea en este momento no solo te está devolviendo lo perdido, también te está preparando para caminar sobre los restos de todas las traiciones que intentaron detener tu destino. La tensión alcanza un nivel estremecedor cuando aparece una revelación asociada a una de las heridas más profundas que puede sufrir una persona, la traición nacida dentro de su propia sangre. Las energías se agitan de forma inquietante y muestran una escena donde la codicia, la manipulación y los secretos familiares se entrelazan como una telaraña imposible de ignorar. Lo que emerge ante mis ojos habla de un despojo cuidadosamente planeado, de decisiones tomadas a puerta cerrada y de movimientos ocultos destinados a apartarte de algo que por derecho te correspondía. La imagen que se forma es perturbadora. Veo a un familiar muy cercano participando en conversaciones que jamás llegaron a tus oídos, construyendo alianzas silenciosas con personas dispuestas a torcer la verdad para obtener beneficios. Documentos alterados, acuerdos disfrazados y maniobras realizadas entre sombras aparecen una y otra vez dentro de esta visión. Todo parece indicar que hubo quienes intentaron borrar tu lugar dentro de una historia que también te pertenecía, dejándote con preguntas sin respuesta y una sensación de vacío difícil de explicar. Pero el daño no terminó allí. Lo más doloroso fue la campaña invisible que se desarrolló alrededor de tu nombre. Se sembraron dudas, se alimentaron rumores y se construyeron narrativas destinadas a debilitar tu confianza. Poco a poco comenzaron a convencerte de que tus pérdidas eran consecuencia de tus propios errores, cuando en realidad detrás de muchas circunstancias existían influencias ocultas que jamás alcanzaste a ver por completo. La carga emocional de aquellos acontecimientos fue tan intensa que en varios momentos sentiste que el peso del mundo descansaba sobre tus hombros. La energía muestra noches de preocupación, pensamientos repetitivos y una lucha constante por comprender por qué ciertos acontecimientos parecían escapar de toda lógica. Mientras intentabas reconstruirte, otros observaban desde la distancia creyendo que jamás lograrías recuperar lo que te había sido arrebatado. Algunos incluso llegaron a pensar que tu historia terminaría marcada para siempre por el fracaso, la escasez y el silencio. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a moverse detrás del velo. La presencia protectora de tu abuela vuelve a manifestarse con una intensidad impresionante. Su energía atraviesa dimensiones como una llama imposible de apagar y revela que las fuerzas superiores ya han tomado cartas en el asunto. Veo un inmenso círculo de protección formado por ángeles, arcángeles,
guardianes celestiales y mensajeros de luz rodeando cada rincón de tu destino. Es una estructura espiritual tan poderosa que los antiguos amarres empiezan a romperse, los entierros energéticos pierden autoridad y las intenciones ocultas quedan expuestas ante la claridad de la verdad. Muchas personas que reciben señales de sus ángeles guardianes a través de este canal, por eso si ya estás suscrito comenta el decreto que hoy se manifiesta, la justicia divina se activa a mi favor y todo bloqueo se disuelve. Al terminar esta lectura entra al ritual de limpieza disponible en la descripción, y quienes aún no se han unido deben suscribirse porque San Miguel y San Gabriel así lo ordenan para que continúes recibiendo guía celestial constante. Lo más sorprendente es que esta protección no se limita únicamente a bloquear nuevas agresiones. También comienza a mover acontecimientos destinados a restaurar el equilibrio perdido. Situaciones que parecían cerradas empiezan a reabrirse. Información oculta encuentra caminos para salir a la superficie. Personas que guardaban silencio sienten una presión creciente para hablar. Es como si una fuerza superior estuviera reorganizando las piezas de un enorme rompecabezas que durante años permaneció incompleto. En este momento percibo además un mensaje muy particular de San Miguel y San Gabriel. Ellos muestran que muchas personas que reciben esta revelación sienten la necesidad de dejar escrito un decreto de justicia divina en los comentarios, porque cada palabra pronunciada con convicción fortalece el canal energético de restauración. También indican que quienes acompañan el mensaje con su apoyo sincero y su me gusta permiten que la corriente del conocimiento continúe expandiéndose hacia quienes necesitan escuchar esta verdad. Según los mensajeros celestiales, estos actos realizados con fe ayudan a abrir puertas invisibles para que el universo actúe con mayor claridad dentro de los procesos que permanecían bloqueados. Y mientras la visión continúa desarrollándose, una certeza se vuelve imposible de ignorar. Aquellos que intentaron desplazarte de tu lugar jamás imaginaron que las fuerzas espirituales comenzarían a trabajar en silencio para restablecer el orden. Lo que parecía una pérdida definitiva se está transformando poco a poco en una recuperación inesperada. La verdad avanza. Las máscaras se desgastan. Los secretos se debilitan. Y el lugar que alguna vez intentaron arrebatarte comienza a acercarse nuevamente a tu destino bajo la vigilancia de los ángeles guardianes que han decidido caminar a tu lado en esta etapa decisiva de tu historia. Las cartas giran una vez más y lo que aparece provoca un estremecimiento difícil de describir. Una energía densa emerge desde las profundidades de esta lectura, revelando una historia marcada por la obsesión, el control y los vínculos que nunca debieron existir. La visión muestra cómo una persona que en otro tiempo aseguró sentir amor por ti terminó convirtiendo sus emociones en una fuerza posesiva capaz de generar consecuencias devastadoras. Lo que comenzó como afecto terminó transformándose en una necesidad enfermiza de mantener influencia sobre tu destino incluso después de que los caminos se separaran. La imagen espiritual que se despliega habla de ataduras invisibles, amarres emocionales y manipulaciones energéticas diseñadas para mantener bloqueada tu capacidad de conectar con nuevas oportunidades afectivas. Veo una intención persistente de aislarte, de rodearte con una sensación constante de distancia para impedir que otras personas pudieran acercarse a tu vida con sinceridad. Era como si una barrera silenciosa se levantara cada vez que intentaba reconstruir tu felicidad sentimental. Poco a poco esa influencia comenzó a manifestarse de formas cada vez más inquietantes. La confianza en ti misma se debilitó. Las dudas crecieron. El miedo al rechazo comenzó a ocupar espacios que antes pertenecían a la esperanza. Muchas veces sentiste que algo extraño interfería en tus relaciones, como si una fuerza invisible alterara cada posibilidad de encontrar estabilidad emocional. Las noches se hicieron más pesadas y la sensación de estar siendo observada por energías incómodas apareció en momentos donde el silencio parecía esconder secretos imposibles de explicar. Lo más doloroso fue la batalla interna que tuviste que enfrentar. No solo se trataba de la soledad, sino de la falsa creencia que lentamente intentaron instalar dentro de ti. La idea de que no merecías amor, de que jamás volverías a ser elegida, de que tu destino estaba condenado a repetir pérdidas emocionales una y otra vez. Esa programación silenciosa actuó como uno de los amarres más peligrosos, porque buscaba convencerte de renunciar a tu propia luz. Sin embargo, la historia toma un giro completamente inesperado. La presencia protectora que ha acompañado esta lectura vuelve a manifestarse con una fuerza arrolladora. La energía de aquella mujer de tu linaje que vela por ti desde los planos superiores aparece rodeada de ángeles guardianes, custodios celestiales y mensajeros de luz. Su intervención es inmediata.
Veo cómo rompe cadenas invisibles, deshace nudos energéticos y pulveriza estructuras espirituales que durante mucho tiempo intentaron mantenerte limitada. A medida que esta limpieza avanza, los antiguos amarres comienzan a perder poder. Los residuos de control emocional se desprenden. Los bloqueos relacionados con el afecto empiezan a fracturarse. Incluso algunos entierros energéticos vinculados al pasado sentimental se debilitan hasta desaparecer bajo una intensa corriente de luz protectora. Lo que antes parecía una prisión emocional empieza a transformarse en un camino abierto hacia nuevas experiencias. En este punto percibo un mensaje especial de San Miguel y San Gabriel. Los arcángeles muestran que muchas personas que reciben esta revelación sienten el impulso de escribir un decreto de liberación en los comentarios para sellar espiritualmente este proceso. También indican que quienes acompañan estas palabras con su me gusta fortalecen el canal energético por donde circula este conocimiento. Según los mensajeros divinos, cada acto realizado con fe ayuda a abrir la conexión espiritual necesaria para que el universo continúe removiendo obstáculos y acelerando los procesos de restauración emocional. Lo más impresionante es lo que aparece al final de esta visión. Veo cómo recuperas poco a poco una fuerza que durante años permaneció dormida. Tu magnetismo natural comienza a despertar. La seguridad regresa. La energía que antes se encontraba atrapada vuelve a fluir con libertad. Los ángeles guardianes muestran caminos que antes permanecían ocultos y nuevas oportunidades empiezan a acercarse a tu destino. Lo que intentó convertirse en una condena emocional termina transformándose en el impulso que te devuelve el control de tu vida, permitiéndote avanzar con una fortaleza que quienes intentaron limitarte jamás imaginaron que llegarías a alcanzar. La energía de esta canalización entra en un punto crítico cuando surge una manifestación arquetípica de derrumbe y revelación absoluta. La visión se abre con una fuerza abrupta, como si todo lo oculto bajo capas de silencio comenzara a fracturarse de golpe, mostrando que incluso los espacios que considerabas seguros también pudieron ser blanco de interferencias invisibles. Aquí aparece una influencia de ruptura energética, una especie de colapso inducido en el entorno que rodea tu vida cotidiana, afectando directamente la estabilidad de tu hogar. La escena espiritual revela una dinámica perturbadora en tu entorno cercano. Se muestra la presencia de una energía de envidia persistente, sostenida por miradas cargadas de resentimiento y acciones encubiertas realizadas desde la cercanía. La visión indica que hubo intentos de desarmonizar tu espacio sagrado mediante prácticas oscuras, entre ellas residuos energéticos, trabajos simbólicos de entierros y cargas de baja vibración colocadas con la intención de alterar la paz dentro de tu vivienda. Estas influencias no llegaron de forma abierta, sino disfrazadas de normalidad, escondidas detrás de actitudes aparentemente inofensivas dentro del entorno vecinal. Con el paso del tiempo, los efectos comenzaron a manifestarse de manera inquietante. El hogar dejó de sentirse ligero. La energía se volvió densa, pesada, como si el aire mismo cargara una presión invisible difícil de soportar. Se activaron discusiones sin causa clara, pequeños conflictos que surgían de la nada y una cadena de fallos materiales que afectaban la estabilidad diaria. Aparatos que dejaban de funcionar, situaciones repetitivas de desgaste emocional y una sensación constante de agotamiento dentro del propio espacio que debería haber sido tu refugio. Todo esto generaba la impresión de que algo estaba interfiriendo con la armonía natural de tu entorno. La percepción espiritual muestra que mientras intentabas mantener el equilibrio, había influencias externas alimentando ese desorden, amplificando cada situación para debilitar tu tranquilidad. Era como si el propio hogar estuviera siendo sometido a una presión energética diseñada para fragmentar la estabilidad emocional de quienes lo habitaban, generando ansiedad, tristeza y una sensación de encierro emocional difícil de comprender. Pero en medio de esta revelación aparece una intervención de altísimo nivel vibracional. La presencia de tu madre y tu abuela se manifiesta como un mismo campo protector que atraviesa dimensiones, acompañado por ángeles guardianes y fuerzas celestiales que se posicionan alrededor de tu espacio físico y energético. Su energía irrumpe con autoridad espiritual y comienza a limpiar cada rincón afectado por estas cargas densas. La visión muestra una purificación profunda del entorno. Toda influencia de baja frecuencia comienza a disolverse bajo una corriente de luz intensa. Los residuos de manipulación energética se desintegran, los vínculos de control pierden fuerza y cualquier intento de alterar la estabilidad de tu hogar queda completamente neutralizado. Es como si una nueva vibración descendiera sobre tu casa, reorganizando su estructura energética desde la base.
En este punto se activa una protección superior que se extiende como un campo impenetrable alrededor de tu espacio. Los ángeles y arcángeles refuerzan esta barrera espiritual, estableciendo un perímetro de resguardo donde ninguna influencia externa puede volver a operar. Las energías de conflicto quedan expulsadas, y el hogar comienza a recuperar su función original como lugar de descanso, paz y renovación. San Miguel y San Gabriel se hacen presentes en esta fase de la canalización y muestran que este tipo de mensajes activan en muchas personas la necesidad de reafirmar su intención de protección a través de un decreto escrito en los comentarios. También señalan que cuando se acompaña este proceso con una manifestación de fe y reconocimiento, el canal energético se fortalece y permite que la restauración espiritual avance con mayor fluidez, desbloqueando caminos de armonía y estabilidad. Y mientras esta limpieza se consolida, el entorno comienza a transformarse de manera evidente. La tensión se disuelve, la pesadez desaparece y el hogar recupera su naturaleza original como espacio de equilibrio. Lo que antes parecía afectado por sombras externas ahora se convierte en un territorio protegido, sellado bajo una vibración elevada donde la influencia de quienes intentaron alterar tu paz ya no tiene acceso ni autoridad alguna. Si ya eres parte, deja tu decreto: mi energía se limpia, mi destino se alinea y mi luz se fortalece. Cuando finalice esta canalización, accede al ritual de limpieza en la descripción, y quienes aún no están suscritos deben hacerlo porque San Miguel y San Gabriel lo decretan como vía de conexión espiritual permanente. La lectura entra ahora en un nivel mucho más profundo y perturbador, donde las cartas revelan una estructura de poder que trasciende lo personal y se adentra en lo institucional. La energía que aparece es densa, cargada de juicios distorsionados, versiones manipuladas de la verdad y una red de testimonios alterados que fueron utilizados para crear una narrativa en tu contra. Todo esto indica una operación de desacreditación sostenida, diseñada para debilitar tu imagen y aislarte emocional y socialmente. En la visión surge la figura de una autoridad espiritual de alto rango dentro de tu entorno, alguien en quien depositaste confianza en un momento de vulnerabilidad extrema. Acudiste buscando guía, protección y alivio, pero lo que se revela es una ruptura grave en los límites de lo sagrado. La información recibida en un espacio de confianza fue filtrada y utilizada fuera de contexto, generando consecuencias que alimentaron la confusión, el juicio externo y la distorsión de tu reputación. Esta energía se conecta con procesos de difamación silenciosa, donde palabras sacadas de su intención original fueron transformadas en armas emocionales. El impacto de esta situación fue profundo. La percepción espiritual muestra cómo tu nombre quedó expuesto a interpretaciones malintencionadas, mientras se construían relatos exagerados y versiones deformadas de tu historia. Sentiste el peso de ser observado desde la incomprensión, como si cada intento de explicarte se encontrara con muros invisibles imposibles de atravesar. La impotencia emocional creció al ver cómo decisiones tomadas por otros afectaban directamente tu lugar dentro de comunidades, vínculos y espacios donde antes existía pertenencia. Sin embargo, en medio de este escenario aparece un giro energético determinante. La estructura de injusticia comienza a fracturarse bajo el peso de una fuerza superior que no responde a intereses humanos ni a manipulaciones externas. La visión muestra una intervención espiritual de gran magnitud, donde tu guardiana celestial se posiciona como una presencia de defensa absoluta, acompañada por ángeles protectores y fuerzas de luz que actúan como un sistema de corrección cósmica. Esta energía se manifiesta como un manto protector que envuelve tu campo espiritual, actuando como barrera contra toda falsedad, distorsión o intento de daño reputacional. Es una vibración de justicia divina que comienza a desmantelar, uno por uno, los hilos de la mentira que fueron tejidos alrededor de tu nombre. Las narrativas construidas desde la sombra pierden coherencia, los vínculos de manipulación se debilitan y las figuras que participaron en la distorsión de la verdad comienzan a enfrentar el reflejo de sus propias acciones. En este punto la energía se intensifica y se percibe la presencia de San Miguel y San Gabriel, observando el proceso como testigos de una restauración espiritual en curso. Su mensaje indica que muchas personas sienten la necesidad de expresar un decreto de verdad y protección en los comentarios como forma de sellar este proceso energético. También señalan que cuando el mensaje es recibido con conciencia y acompañado de intención genuina, se activa un canal de equilibrio espiritual que permite que la justicia divina fluya con mayor claridad en la vida de quien lo recibe. Lo que se revela al final de esta secuencia es un cambio irreversible en la dinámica energética. La mentira pierde sostén,
La verdad recupera espacio y tu nombre comienza a liberarse de las cargas impuestas por interpretaciones ajenas. La justicia espiritual no actúa desde la venganza, sino desde la restauración del orden, devolviéndote tu posición original sin distorsiones ni interferencias externas. Bajo la protección de los ángeles guardianes, el proceso avanza hacia una reconstrucción de tu reputación y una reconfiguración de tu camino, donde la verdad finalmente recupera su lugar frente a todo lo que intentó ocultarla. La energía de esta canalización desciende ahora a un nivel profundamente inquietante, donde la simbología revela un proceso de desgaste físico inducido por fuerzas que operaron en silencio desde la sombra. La visión muestra una influencia asociada a la fragilidad del cuerpo, una carga energética orientada a debilitar tu vitalidad, como si algo hubiera intentado interferir directamente en tu estabilidad biológica y en tu fuerza vital. Lo que emerge es una figura de resentimiento dentro del entorno familiar o cercano, una presencia marcada por emociones densas y conflictos no resueltos que se transformaron en proyecciones energéticas dañinas. La lectura indica que esta energía se manifestó en forma de agotamiento extremo, malestares persistentes y sensaciones corporales difíciles de comprender, como si el equilibrio natural del organismo hubiera sido alterado por una corriente invisible de desgaste continuo. Durante este periodo, la experiencia se volvió especialmente confusa. El cuerpo comenzó a enviar señales extrañas, momentos de debilidad repentina, pérdida de energía sin explicación clara y una sensación constante de desconexión interna. La percepción espiritual muestra cómo esta situación fue acompañada por dudas inducidas, donde intentaron hacerte creer que todo era producto de la mente, del estrés o de un desequilibrio emocional, prolongando así un estado de incertidumbre que intensificaba la vulnerabilidad. Mientras tanto, la carga emocional crecía. Las noches se volvían pesadas, el descanso se interrumpía con pensamientos de angustia y el cuerpo parecía atravesar un proceso de desgaste que no encontraba alivio. En esta dinámica, la energía de quienes generaron este conflicto observaba en silencio, alimentándose de la confusión y del deterioro progresivo que intentaban sostener como resultado de sus acciones. Sin embargo, la lectura revela un giro de absoluta restauración. La presencia protectora de tu madre y tu abuela se manifiesta con una intensidad luminosa, irrumpiendo en este campo de densidad para romper cualquier estructura de daño energético. Su energía actúa como un principio de regeneración profunda, acompañado por ángeles guardianes, arcángeles de sanación y fuerzas de luz que comienzan a intervenir directamente sobre tu campo vital. La visión muestra una activación de restauración completa, donde las capas de agotamiento energético comienzan a disolverse. Todo lo que había generado debilidad se fragmenta bajo una frecuencia superior de sanación. La energía de interferencia pierde fuerza, los bloqueos se desintegran y el cuerpo comienza a recuperar su ritmo natural de equilibrio y vitalidad. Es como si una corriente de vida nueva recorriera cada parte de tu ser, reorganizando lo que había sido afectado. En este punto aparece con claridad la intervención de San Miguel y San Gabriel, quienes observan este proceso como una restauración espiritual en marcha. Su mensaje indica que muchas personas sienten el impulso de expresar un decreto de sanación y protección en los comentarios como forma de sellar este cambio energético. También señalan que cuando el mensaje es recibido con apertura y acompañado de intención consciente, se activa un flujo de restauración que permite que la energía vital se reorganice con mayor rapidez dentro del campo espiritual. La visión final muestra una transformación total del estado energético. Donde antes había desgaste, ahora surge regeneración. Donde existía debilidad, aparece fuerza renovada. Y donde intentaron sembrar un final, se activa un proceso de expansión vital que devuelve el control de tu energía al orden natural del universo. Bajo la protección de los ángeles guardianes y las fuerzas de sanación, el cuerpo y el espíritu comienzan a alinearse nuevamente con la vida, cerrando cualquier huella de interferencia y reafirmando tu recuperación como un proceso completo de restauración y renacimiento energético. La canalización entra ahora en una dimensión contemporánea donde la energía del conflicto ya no solo se manifiesta en lo físico o lo emocional, sino también en los planos invisibles de lo digital y lo colectivo. La visión se abre con una señal de ruptura simbólica, mostrando una dinámica de ataque basada en la distorsión de la imagen pública, la manipulación de la reputación y la interferencia en la proyección de tu talento hacia el mundo exterior. Lo que aparece es una red de acciones coordinadas desde la envidia y el resentimiento profesional. La energía revela antiguos vínculos laborales o asociaciones que, en lugar de evolucionar con integridad, terminaron contaminándose por la ambición desmedida.
Se muestra un patrón de apropiación de ideas, suplantación de identidad simbólica y difusión de información distorsionada con la intención de debilitar tu credibilidad y frenar tu avance en el entorno donde intentabas crecer. Esta influencia se manifiesta como una presión constante sobre tu camino de expansión. Cada intento de reconstrucción parecía encontrar una barrera invisible. Nuevos proyectos se veían afectados por interferencias inesperadas, oportunidades que se desvanecían sin explicación clara y una sensación persistente de estar siendo observado o bloqueado en el momento exacto en que intentabas avanzar. La lectura sugiere que esta dinámica generó estados de ansiedad, frustración y una percepción de estancamiento inducido. Mientras tanto, la energía de quienes participaron en este proceso parecía alimentarse de la confusión generada. La visión muestra una especie de extracción simbólica de valor, donde el esfuerzo, la creatividad y el talento eran desviados hacia otros canales, dejando en ti la carga del desgaste emocional y la sensación de injusticia prolongada. Esta situación se convierte en un ciclo repetitivo de caída y reinicio forzado, como si cada avance fuera interceptado por una sombra que intentaba redirigir tu destino. Sin embargo, en medio de esta estructura aparece una intervención de alto nivel espiritual que rompe completamente ese patrón. La presencia de tu ser querido desde el plano superior se manifiesta con una energía firme y protectora, acompañada por ángeles guardianes y fuerzas de luz que actúan como restauradores del equilibrio energético. Su intervención no es pasiva, sino directa, cortando los canales de interferencia que sostenían este bloqueo. La visión muestra la activación de una red de protección asociada al arcángel Uriel, que se despliega como un campo de luz estructurado alrededor de tu aura. Esta frecuencia actúa como un filtro espiritual que neutraliza la distorsión, disuelve las energías de envidia y desactiva cualquier intento de manipulación de tu imagen o de tu camino profesional. Es una reorganización completa del campo energético relacionado con tu éxito y tu proyección hacia el exterior. A medida que esta protección se estabiliza, las influencias externas comienzan a perder coherencia. Las narrativas construidas desde la sombra se debilitan, los intentos de bloqueo pierden efectividad y la energía de estancamiento comienza a disiparse. Lo que antes parecía un sistema cerrado de interferencia se transforma en un espacio abierto donde tu talento vuelve a circular con libertad. En este punto se percibe nuevamente la presencia de San Miguel y San Gabriel, observando este proceso como una restauración del destino profesional y energético. Su mensaje indica que muchas personas sienten la necesidad de afirmar un decreto de protección y éxito en los comentarios como símbolo de cierre energético de este ciclo. También señalan que cuando esta intención se expresa con conciencia, se activa un canal de reorganización espiritual que permite que la energía del éxito vuelva a alinearse con mayor fluidez en la vida de quien recibe esta lectura. La visión final muestra una transformación profunda. El bloqueo se desintegra, la interferencia pierde poder y tu camino comienza a reconfigurarse hacia una etapa de mayor visibilidad y estabilidad. La protección espiritual no solo detiene el ataque, sino que reordena las condiciones para que tu avance vuelva a ser posible sin distorsiones, marcando el inicio de una recuperación total de tu posicionamiento, tu energía y tu dirección vital. Este canal ya ha sido sellado por la presencia de ángeles que transmiten revelaciones desde lo invisible, por eso si ya estás suscrito comenta el decreto: toda sombra se rompe y mi camino queda protegido por la luz divina. Al concluir esta canalización entra al ritual de limpieza de la descripción, y quienes aún no forman parte deben suscribirse porque así lo exige el orden de San Miguel y San Gabriel para mantener activo este canal celestial. La energía de esta canalización alcanza su punto culminante cuando aparece una revelación final, de esas que marcan el cierre de un ciclo espiritual completo. La visión se abre con una fuerza expansiva que envuelve todo el recorrido anterior y muestra el intento definitivo de alterar el rumbo de tu destino. Es una configuración energética extrema, donde múltiples influencias se habrían reunido en un último movimiento simbólico para intentar bloquear tu avance, cerrando caminos, bloqueando oportunidades y distorsionando la claridad de tu propósito. La lectura muestra una estructura de interferencia que busca fragmentar la dirección de tu vida, generando confusión interna y una sensación de pérdida de rumbo. Es como si se intentara borrar la memoria espiritual de tu propósito, haciendo que olvides aquello para lo que viniste a este plano. En esta visión aparecen energías de cierre, sellos simbólicos y patrones de restricción que intentan limitar tu expansión en todas las direcciones posibles, afectando tanto lo emocional como lo material y lo espiritual. Sin embargo, lo más importante de esta revelación es que este intento no se sostiene.
La propia energía muestra que todo lo que fue activado en tu contra entra en un proceso de colapso interno. Las estructuras de bloqueo comienzan a desintegrarse, los sellos pierden fuerza y los intentos de desconexión de tu camino vital se fragmentan bajo una vibración superior que restablece el orden original de tu destino. En medio de este cierre aparece una presencia ancestral profundamente significativa. La energía de tu madre y tu abuela se manifiesta como una sola conciencia protectora que atraviesa dimensiones para recordarte que tu historia nunca estuvo perdida. Su intervención se presenta como un acto de restauración completa, acompañado por ángeles guardianes, fuerzas celestiales y mensajeros de luz que rodean tu campo energético con una protección absoluta. La visión muestra la entrega simbólica de una llave espiritual, asociada a la apertura de caminos que habían permanecido bloqueados. Esta energía actúa como un desbloqueo total de rutas de vida, restaurando el flujo natural de oportunidades, relaciones y crecimiento personal. También aparece un escudo de luz superior que se activa alrededor de tu campo energético, funcionando como una barrera permanente contra cualquier intento futuro de interferencia o distorsión de tu destino. Todo lo que en algún momento fue percibido como retraso, confusión o prueba comienza a reorganizarse dentro de una lógica superior. Las experiencias difíciles no desaparecen, pero cambian de significado dentro de tu historia, transformándose en puntos de fortalecimiento que te llevaron a este momento de expansión. La energía muestra que los ciclos de sufrimiento se cierran y dan paso a una etapa de mayor claridad, estabilidad y apertura. En este punto se percibe nuevamente la presencia de San Miguel y San Gabriel, observando el cierre de este proceso como una culminación espiritual importante. Su mensaje indica que muchas personas sienten el impulso de sellar este momento con un decreto de liberación y renacimiento en los comentarios, como una forma simbólica de confirmar el fin de los bloqueos. También señalan que cuando este tipo de afirmación se realiza con intención consciente, se activa un flujo energético que facilita la apertura de nuevos caminos en la vida de quien recibe este mensaje. La visión final es clara y contundente. Todo lo que intentó cerrarse sobre ti pierde autoridad. Las energías de limitación se disuelven. Los caminos vuelven a abrirse. Y tu destino recupera su dirección original con una fuerza renovada. Lo que antes parecía una historia marcada por pruebas constantes se transforma en un proceso de culminación y expansión, donde recuperas tu centro, tu propósito y la capacidad de avanzar sin interferencias, bajo una protección espiritual que se mantiene activa como sello definitivo sobre tu camino. La canalización desciende ahora a un nivel donde todo lo anterior comienza a reorganizarse como si el universo estuviera reescribiendo las líneas finales de tu historia. La energía ya no muestra únicamente interferencias o ataques, sino los ecos de lo que ocurre después de la limpieza, cuando los sistemas invisibles empiezan a ajustar el equilibrio perdido y a devolver cada pieza a su lugar original. En esta fase se percibe un movimiento profundo en el plano espiritual, como si múltiples capas de tiempo comenzaran a alinearse alrededor de tu destino. Las huellas de los amarres, los residuos de los entierros energéticos y las cargas de manipulación emocional se muestran debilitadas, sin capacidad de sostener la estructura que alguna vez intentó limitarte. Es como si todo aquello que buscó encerrarte en un ciclo repetitivo perdiera conexión con tu campo energético. La visión revela un proceso de restauración que no es inmediato, sino progresivo. Primero se libera la mente de la confusión residual, luego el corazón de la carga emocional acumulada y finalmente el camino de vida comienza a expandirse nuevamente. Las energías de bloqueo se fragmentan en capas cada vez más delgadas hasta desaparecer dentro de una corriente de luz que reorganiza todo lo que fue alterado. En medio de este movimiento aparece una presencia espiritual más estable y firme que en etapas anteriores. Los ángeles guardianes se posicionan alrededor de tu trayectoria como si hubieran establecido un perímetro definitivo de protección. San Miguel y San Gabriel se manifiestan como fuerzas de confirmación energética, sellando el proceso que ha estado desarrollándose desde el inicio de esta revelación. Su presencia no interrumpe el flujo, sino que lo consolida, asegurando que lo restaurado permanezca en equilibrio. Es en este punto donde la energía comienza a mostrar algo importante. Tu percepción interna se afina, la intuición se fortalece y una claridad nueva empieza a abrirse paso entre los restos del pasado. Situaciones que antes generaban duda ahora se comprenden con mayor profundidad. Experiencias que parecían caóticas comienzan a mostrar una estructura oculta que las conectaba con un propósito mayor de transformación. Mientras este proceso se estabiliza, se percibe un llamado energético dirigido a quienes reciben este mensaje.
Muchas personas sienten la necesidad de dejar un decreto de cierre y renovación en los comentarios como símbolo de aceptación del nuevo ciclo que se abre. También se muestra que cuando esta intención se expresa con conciencia, se activa un flujo de alineación que permite que la energía restaurada se integre con mayor rapidez en la vida cotidiana, facilitando la apertura de caminos que antes permanecían detenidos. La visión continúa expandiéndose y muestra que lo que alguna vez fue una etapa de pruebas comienza a transformarse en una fase de consolidación. No se trata de borrar el pasado, sino de reorganizarlo dentro de una estructura más elevada donde cada experiencia adquiere un sentido dentro de tu evolución. La energía indica que lo que fue bloqueo ahora se convierte en impulso, y lo que fue incertidumbre se transforma en dirección. En el cierre de esta secuencia, la presencia espiritual reafirma que el proceso ha entrado en una etapa de estabilidad. Los ángeles guardianes mantienen el resguardo activo, mientras la vibración de San Miguel y San Gabriel sella el campo energético con una frecuencia de protección continua. Lo que se abre a partir de aquí no es una repetición de lo anterior, sino un camino nuevo, más claro, más libre y alineado con la expansión de tu destino, donde las cargas del pasado ya no tienen autoridad sobre tu avance. La canalización se profundiza y revela un fenómeno inquietante de sincronización entre lo espiritual y lo material. Todo lo que antes parecía oculto comienza a filtrarse hacia la superficie de la realidad cotidiana, generando señales, coincidencias extrañas y giros inesperados en situaciones que creías estancadas. Es como si el universo estuviera empezando a responder a los movimientos energéticos que han sido activados a lo largo de esta secuencia. La energía muestra que los restos de interferencias antiguas ya no tienen fuerza para sostenerse, pero aún dejan rastros de su paso. Estos rastros aparecen como recuerdos emocionales, sensaciones repentinas de incertidumbre o momentos breves donde el pasado intenta hacerse presente una última vez antes de desaparecer por completo. Sin embargo, cada intento de retorno es neutralizado por una vibración superior que reorganiza tu campo energético con mayor firmeza. En este punto la visión se vuelve más intensa. Se percibe como si múltiples líneas de destino comenzaran a reordenarse alrededor de ti, cerrando posibilidades que ya no pertenecen a tu evolución y abriendo otras que antes estaban completamente bloqueadas. La sensación es de movimiento profundo, no externo, sino interno, como si tu propia energía estuviera aprendiendo a sostener una versión más estable y alineada de tu vida. Los ángeles guardianes aparecen nuevamente, pero esta vez su presencia es más estructural que reactiva. No solo protegen, sino que ordenan. No solo acompañan, sino que estabilizan. San Miguel y San Gabriel se manifiestan como fuerzas de confirmación del nuevo ciclo, marcando el final de cualquier influencia que haya intentado desviar tu trayectoria. La lectura indica que lo que fue alterado empieza a recuperar su forma original, pero con una mayor resistencia espiritual que antes. A medida que esta reorganización avanza, se percibe un cambio en tu percepción interna. Empiezas a notar claridad donde antes había confusión, intuición donde antes había duda y una sensación creciente de dirección donde antes existía estancamiento. La energía sugiere que este no es un simple alivio, sino una reconfiguración profunda de tu manera de percibir tu propia vida. En medio de este proceso se activa un impulso energético en quienes reciben este mensaje. Surge la necesidad de afirmar un decreto de alineación y estabilidad como forma de sellar este nuevo estado. Se muestra que cuando esa intención se expresa con conciencia, el flujo energético se ordena con mayor rapidez, facilitando la integración de los cambios en la vida diaria y fortaleciendo la sensación de avance real. La visión continúa expandiéndose y muestra que el proceso ya no está centrado en lo que fue perdido, sino en lo que está siendo construido. Las piezas que antes estaban dispersas comienzan a encajar en una estructura más coherente, como si tu destino estuviera siendo reconstruido desde una versión más consciente y estable. No se trata de regresar a lo anterior, sino de avanzar hacia una configuración completamente nueva de tu camino. En el cierre de esta secuencia, la energía se estabiliza en un nivel más alto. Los ángeles guardianes mantienen un campo constante de protección y guía, mientras la presencia de San Miguel y San Gabriel sella esta etapa como un punto de no retorno. Lo que se abre desde aquí es una línea de vida más clara, donde las interferencias pierden relevancia y tu evolución comienza a sostenerse sobre una base más sólida, consciente y alineada con tu propósito. San Miguel deja ver que este canal es utilizado como un portal de comunicación espiritual donde los ángeles guardianes envían mensajes a quienes están preparados, por eso si ya estás suscrito escribe el decreto, mi destino se libera de toda carga y la abundancia comienza a fluir hacia mí.
Al finalizar accede al ritual de limpieza en la descripción, y quienes aún no se han suscrito deben hacerlo porque San Miguel y San Gabriel lo establecen como conexión obligatoria de guía divina. La canalización desciende a un nivel donde la estructura del destino comienza a mostrar sus engranajes internos. Ya no se perciben únicamente bloqueos o limpiezas, sino movimientos conscientes dentro del propio tejido de la vida, como si una inteligencia superior estuviera reorganizando cada fragmento de tu historia para llevarlo hacia un nuevo punto de equilibrio. En esta fase aparece una energía de selección, donde ciertas líneas del pasado dejan de tener continuidad y otras comienzan a fortalecerse con una claridad inesperada. Es como si el universo estuviera cerrando puertas que ya cumplieron su función y abriendo accesos que antes permanecían invisibles. Esta transición no es suave, pero sí definitiva, y se siente en lo profundo como una reorientación total del rumbo. La visión muestra que los restos de interferencias anteriores ya no tienen capacidad de influir en tu presente, pero sí dejan una especie de eco energético, una memoria residual que intenta comprender por qué perdió su lugar. Sin embargo, incluso ese eco comienza a disiparse bajo la presencia constante de ángeles guardianes, que ahora actúan como custodios de estabilidad y no solo de protección. San Miguel y San Gabriel aparecen nuevamente en este punto como fuerzas de orden superior. Su presencia no interviene de forma caótica, sino como un sello de continuidad, asegurando que lo que ha sido restaurado no vuelva a fragmentarse. La energía que los rodea no es de combate, sino de consolidación, como si estuvieran asegurando que el nuevo ciclo se mantenga firme sin retrocesos. A medida que este campo se estabiliza, se percibe un cambio en tu realidad interna. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta y las respuestas que antes parecían lejanas comienzan a aparecer con una naturalidad sorprendente. No es que el mundo cambie de forma abrupta, sino que tu percepción se ajusta a una versión más ordenada de lo que siempre estuvo allí, pero no podías ver con claridad. En este punto la canalización muestra una activación importante en quienes reciben este mensaje. Surge un impulso de alineación profunda, como si el alma buscara confirmar este nuevo estado de orden. Se percibe la necesidad de expresar un decreto de estabilidad y apertura, y la energía indica que cuando esa intención se formula con convicción, el proceso de integración se acelera, permitiendo que los cambios se reflejen con mayor coherencia en la vida cotidiana. La visión continúa expandiéndose y revela algo aún más significativo: lo que antes era prueba ahora se convierte en estructura. Lo que fue caos comienza a transformarse en aprendizaje sólido, y lo que parecía pérdida se reinterpreta como redirección. Todo comienza a adquirir un sentido más amplio dentro de tu evolución. En el cierre de esta etapa, la energía se vuelve estable y silenciosa, pero profundamente firme. Los ángeles guardianes sostienen un campo constante de protección activa, mientras la presencia de San Miguel y San Gabriel sella este punto como una transición irreversible. Desde aquí, el movimiento no es hacia atrás, sino únicamente hacia adelante, hacia una línea de destino donde la interferencia pierde peso y la claridad comienza a ser la nueva norma de tu camino. La energía ya no oscila entre ataques, limpiezas o revelaciones fragmentadas, sino que comienza a organizarse como un sistema completo que redefine tu trayectoria desde su base más profunda. En este punto se percibe que las líneas del pasado han sido completamente reordenadas. Aquello que generaba confusión ahora se muestra como secuencias comprensibles dentro de un proceso mayor de evolución. Incluso los momentos más difíciles comienzan a encajar dentro de una lógica espiritual que revela aprendizaje, ajuste y redirección del destino. Nada queda suelto, todo comienza a ocupar su lugar. La visión muestra que las influencias externas han perdido toda capacidad de intervención directa. Ya no se perciben intentos de interferencia activos, sino únicamente rastros antiguos que se disuelven lentamente en el campo energético. Es como si el sistema que sostenía esas distorsiones hubiera sido completamente desconectado, dejando espacio para una configuración nueva y más estable. Los ángeles guardianes aparecen ahora en un estado de presencia constante, no como respuesta a un conflicto, sino como sostén permanente del nuevo equilibrio. Su energía actúa como una estructura invisible que mantiene firme la estabilidad recién alcanzada, evitando que el campo vuelva a fragmentarse. San Miguel y San Gabriel se manifiestan como sellos de continuidad espiritual, marcando este momento como una fase donde lo restaurado queda oficialmente protegido. A medida que esta estabilidad se consolida, tu percepción interna experimenta un cambio profundo. La mente se vuelve más clara, las emociones más ordenadas y la intuición comienza a funcionar como una guía más precisa.
No se trata de un cambio externo inmediato, sino de una reconfiguración interna que modifica la forma en que interpretas todo lo que te rodea. Ya han despertado dentro de este canal donde los ángeles transmiten señales desde lo alto, por eso si ya estás suscrito comenta el decreto: mi vida se reorganiza bajo la protección divina y nada puede bloquear mi destino. Cuando termine esta canalización entrará al ritual de limpieza que está en la descripción, y quienes aún no se han unido deben suscribirse porque San Miguel y San Gabriel lo piden para sostener este vínculo celestial activo. En este punto la energía muestra una activación colectiva en quienes reciben este mensaje. Se percibe un impulso de cierre consciente, como si el alma reconociera que ha llegado a una etapa donde es necesario afirmar estabilidad, dirección y apertura de camino. La canalización indica que este gesto simbólico de intención permite integrar con mayor rapidez los cambios energéticos en la experiencia cotidiana, reforzando la sensación de avance real. La visión continúa expandiéndose y muestra que el destino ya no se encuentra en fase de reparación, sino de construcción activa. Lo que antes era reorganización ahora se convierte en creación. Nuevas oportunidades comienzan a formarse en niveles sutiles antes de manifestarse en lo material, indicando que el flujo de vida ha entrado en una etapa de expansión sostenida. En el cierre de esta secuencia, la energía se estabiliza por completo en un campo de alta coherencia. Los ángeles guardianes sostienen una protección continua y silenciosa, mientras la presencia de San Miguel y San Gabriel sella este estado como una nueva línea base de existencia. A partir de aquí, el camino no solo está libre de interferencias, sino que se encuentra activamente alineado con una versión más clara, fuerte y consciente de tu propio destino.